Darío Tromboto, que es la persona que nos está visitando, Era el que sabía porque había estado en la zona. ¿Cómo le va, doctor Tromboto? Buen día, sí, Bien. estuvimos en la zona. Usted anduvo allí viendo el desastre. Usted es especialista de permafrost. Primero quiero que nos explique un poco qué es y después vamos al desastre. Bueno, soy geocriólogo, que es justamente la especialidad que involucra al permafrost, que es el suelo congelado por más de 2 años, con una definición internacional, digamos, ¿no? Es decir, si vemos congelamiento en la montaña o donde ustedes estén, de acuerdo a la latitud y la longitud, que son los que determinan el frío, si ven ese congelamiento necesitan 1 año más para corroborar que el congelamiento está permanente. Es decir, Claro. no van 1 año, al segundo año lo ven, algunos utilizan un tercer año, entonces están seguros de que haya un congelamiento permanente. ¿Y qué ha pasado en esa zona? Bueno, es un poco complejo, es decir, hay una relación, yo veo una relación con las zonas congeladas de la parte superior de la montaña. En esa zona, que pertenece, en el caso de Potrerillo, Valle del Sol, que pertenece al Cordón del Plata, a partir de unos 3.600 metros hacia arriba empieza un congelamiento permanente por debajo del suelo, es decir, no lo tienen superficial, lo tienen enterrado. Cuanto más uno sube, ese congelamiento está más externo, está más expuesto. Es decir, si haríamos imaginariamente una transecta entre Mendoza y El Plata, por ejemplo, en Mendoza no tienen congelamiento, en Vallecitos empieza el congelamiento de 3.600 y en El Plata casi lo tienen al ras del suelo, o sea, muy poco es la superficie que en el verano se descongela. Eso es un poco para el panorama. ¿Qué ocurre cuando hay calentamientos? Hay 2 indicadores interesantes lo que está pasando de cambios a nivel, algunos se dan a nivel mundial, que se miden a nivel de temperatura o de precipitación. Las temperaturas, hay algunas temperaturas, especialmente invernales, que en las medias que uno considera están variando, y a veces cuando se hacen más positivas, entonces influye sobre esos congelamientos de los que nosotros estábamos hablando. Y por el otro lado tenemos a veces picos de precipitación que siguen un ritmo que hay que investigar, a ver si son más frecuentes o no, que también influyen sobre el suelo. En el caso primero, con el congelamiento que está en el suelo, en la parte subterránea, digamos, cuanto más calor haya, la parte que se descongela en verano se va profundizando. Claro. Es decir, si nosotros entonces ponemos a transecta imaginaria que habíamos trazado, en la parte de arriba, digamos, se va profundizando más, y hacia Vallecito, por ejemplo, se va profundizando más, pero está más subterráneo. Claro. Entonces, esa zona es como, imagínense como si fuera una especie de esponja que atrapa nieve y lluvia, que en invierno se congela y en verano larga ese congelamiento, se descongela, se derrite y lo larga a los arroyos y los ríos. O sea, se desmorona. No, todavía no se desmoronó. Va lentamente. Lo que ocurre es que le estamos dando más temperatura y más precipitación. Entonces, esa estructura que nosotros tenemos como en una casa, de pronto está hecha para ciertos parámetros y ya no soporta, por ejemplo, que haya mucha más agua o que la temperatura sea más alta. Entonces se rompe esa estructura y empieza a influir sobre lo que está más abajo. Lo que está más abajo es el congelamiento que llamamos invernal, es decir, hay congelamiento invernal, pero no hay congelamiento permanente en la profundidad. Claro. Entonces, la estructura de arriba empieza a empujar hacia abajo, empieza a cederle cada vez más agua, la cohesión del suelo se empieza a romper, digamos así, y empiezan estos murgen, que le decimos en nuestra jerga, que son como arroyos salvajes, algunos traducen, que son como crecidas inusuales de nuestros arroyos, que nosotros los vemos muchas veces secos. Entonces, es importante que esos cauces estén libres, incluso no solamente los sectores donde nosotros vemos el agua correr, sino aquellos donde no vemos correr, que son las zonas de inundación o de ocupación del agua extraordinaria. El error
y en varios lugares, y si quiere podemos dar muchos ejemplos, es que la gente ocupa esos lugares inocentemente a veces no inocentemente porque se le informa, y de acuerdo al Código Civil, uno si lo lee y lo analiza puede ver que no está permitido hacer asentamientos en esas zonas, que son muy peligrosas. ¿En qué localidad exactamente se produce la división geológica entre la formación que viene de lo que se conoce como precordillera y pasa después a ser cordillera de los Andes, que son formaciones producidas en distintas épocas? Sí. ¿En qué lugar, por ejemplo, con respecto a lo de Potrerillo me refiero, ¿no? Bueno, usted piensa que puede haber una relación con la geología también. Sí hay Relación con la geología, pero los indicadores, te repito, están dados por temperatura y precipitación, son climáticos. La división entre precordillera está dada justamente cercano al río Mendoza, es decir, a partir del río Mendoza hacia la Concagua, hacia el Cordón del Plata, es lo que nosotros llamamos cordillera frontal. Y hacia Mendoza, la ciudad de Mendoza, es la precordillera, que es incluso más seca, pero tiene alturas muy importantes. Para Europa serían alturas casi ya más de medias. Y son las que justamente se están ahora poblando, ¿no? Que uno no sabe cuál es la legislación que están usando y cómo se está catastrando todos esos terrenos que están siendo ocupados. Porque ahí los especialistas no es que tengan que llamar a un geocriólogo, pero sí tienen que llamar personas que vean qué es lo que está pasando en el piedemonte. Los piedemontes están afectados ahora en el segundo caso, es decir, por el congelamiento estacional. ¿Y la ley de uso de suelo y ordenamiento territorial no habla sobre ese tema en aquellas zonas? Desconozco, Miriam, si habla. Yo solamente como ante la invitación de ustedes me fijé en Código Civil y veo que hay una orientación muy grande hacia la pampa húmeda. Es decir, siempre uno ve, cuando ustedes lo lean, yo les traje un ejemplo, van a ver aguas corrientes, es decir, ese no es nuestro caso en Cuyo, es decir, tenemos que tomarlo con aguas extraordinarias, con zonas de inundación. Y traje el ejemplo de Colonia Suiza, que cuando llego justamente me dice mi vecino, hoy compré parte del cauce, no vas a tener problema, yo te dejo pasar, no te hagas ningún problema. Ahí atrás está el dueño de Colonia Suiza, o el que está vendiendo las tierras, el escribano que le hace eso, no sé si Catastro tomará en cuenta esas cuestiones, y bueno, esos cauces que él ve seco hoy, son cauces aluvionales. Son cauces aluvionales. Si uno con Google Earth, que ahora está al alcance de todos, puede ver, hay una conexión entre la precordillera, como decía el señor, y el río Mendoza. Todos bajos. Son caminos, yo digo, no solamente uno lo puede ver ecológicamente, sino que son caminos de vegetación y de animales y de agua desde las alturas hacia niveles más bajos, hacia lo que llamamos, digamos, piedemonte, o donde está el río Mendoza, que es muy importante. Estamos dialogando con Darío Tromboto, geocriólogo, si es que se dice así, Darío. Bueno, y muchos se preguntan... del frío sería, ¿no? Sí, la especialidad de frío, ambiente frío, sí. Muchos se preguntan, por supuesto, si estas situaciones, algo lo has explicado también, por supuesto, son evitables y en todo caso el rol del Estado, ¿cuál debería ser? ¿De qué forma el Estado debería intervenir para que, dada una situación como la que pasó en el Valle del Sol, dada una situación como la que pasó en el Valle del Sol, bueno, ¿qué hacer? ¿De qué forma actuar, digamos, para que no ocurran? Bueno, si nosotros, es interesante la pregunta, si nosotros vemos desde el punto de vista climático la situación que están en diferentes lados, ustedes van a ver que no solamente países en desarrollo, países con políticas más ajustadas, el clima excede a muchas de estas cuestiones, porque son cosas a veces imprevisibles. Sí es previsible que si nosotros estamos diciendo hay cuerpos de agua que muchas veces no se ven y que usan canales o cauces o zonas que son secas en el momento, una previsión sería no ocuparlas y ver desde el punto de vista de algún especialista, por ejemplo, que hay zonas más antiguas donde esos cursos han pasado. Entonces, haciendo un análisis sencillo, uno puede ver que en el suelo hay rastros de esos, digamos, rodados que han sido arrastrados por el agua o por barro. El problema de Mendoza, de la zona
esta cercana a la cordillera de los Andes, son los aluviones. Así, en la jerga aluvión, digamos, es más que fluido, ya es una corriente de barro que tiene mucha capacidad de transporte y que de pronto lo hemos visto en otras zonas, en vallecitos mismos, toneladas de roca en una unidad o en muchas unidades que destruyen todo. Es decir, yo, por ejemplo, como Estado, de lo que me importaría un poco decir, ¿quién es el que asume los costos? Es decir, si todos lo pagan, de pronto la persona que no sabe o que comete esa infracción, que transgrede, debería tener una pena. Debería ser, porque no todos pueden pagar lo que está haciendo, lo que está pasando en Piedemonte o lo que está pasando en varias zonas de la cordillera frontal, como del Cordón del Plata, ¿no? Un par de preguntas de respuesta breve. Yo sé que por tu autoexigencia me vas a decir que a lo mejor no sos un técnico en eso, pero es bueno responderle un poco al periodismo, a la ansiedad periodística. En el tema de los 20 o más de 20 aludes que se produjo entre Polvaredas y Uspallata, que me parece, por lo menos por el conocimiento superficial que uno tiene, que no tiene un antecedente inmediato. Se habla inmediatamente de criticar a los gobiernos nacional y provincial de la falta de obras. Es cierto que con otras obras de infraestructura de alguna manera se podría haber contenido alguno de esos saludos, los más pequeños, pero verdaderamente antes de empezar a gastar fortunas de dinero, porque verdaderamente son muy caras esas obras de defensa, ¿se puede hacer un estudio de factibilidad para saber hasta dónde podemos llegar en la prevención? Sí, bueno, no voy a tratar de escapar entonces de la pregunta. Yo creo que sí, incluso me he informado en el Yanigla. Yo tengo periodos de pronto que uno sale o tuvimos haciendo otro tipo de actividades fuera del Yanigla, pero no hace muchos años estuvo previsto justamente buscar la prefactibilidad y estudiar un poco esa zona, porque es una ruta internacional, porque es una ruta muy usada, porque es una ruta comercial y demás, que implica mucho interés y un cuidado hacia la ruta. Entonces yo sé que se ha iniciado a través de Vialidad Nacional un proyecto para justamente estudiar eso y ha llamado a especialistas. Creo que los resultados, tengo entendido, no están todos públicos y no están todos concluidos, pero me parece que esa es la forma de actuar. Es decir, de pronto Vialidad Nacional convoca a través de proyectos, apoya así de mismo la investigación y estudia esto de lo que estamos hablando, es decir, dónde hubo ahora y dónde hubo hace muchos años eso, porque un especialista puede rastrear a través de análisis de perfiles de suelos y de sedimentos, o en la montaña lo que va quedando, cuando ha pasado eso. Entonces uno empieza, el geólogo en realidad, en nuestro caso, somos como historiadores, es decir, buscamos la historia de lo que ha pasado y le decimos al gobierno, bueno, cuidado, ahí puede volver a pasar. Bien, Darío, tendríamos mucho más para hablar, pero yo te dije, en la mañana no es lo mismo que en la tarde, así que muchas gracias por acercarte, ha sido muy interesante y estaremos en contacto porque esperemos que no vuelva a pasar, pero para ver cómo se hace para que no pase. Bueno, muchas gracias. No, pero además Darío hace unos estudios muy impresionantes en la montaña de distinta naturaleza. Ahora que hay mucha tecnología se puede. Y después en cualquier otra oportunidad nos puede venir a explicar sobre las cosas que él realiza. Bueno, tenemos una página web, www.geocronologia.com.ar, y ahí ponemos mucha información. También hay mucha información para bajar así gratuitamente para la gente, justamente sobre este problema el cual me invitó Miriam, el consulado suizo. Yo también tengo nacionalidad suiza y me pasa información, ha pasado que es gratis para bajarlo eso, sobre lo que está pasando en Suiza, que son toneladas de bloques, en ese caso no de aluviones sino de derrumbes, porque el permafrost está yendo y se está afectando. Entonces ha habido millones de toneladas cúbicas que se han derramado en los Alpes y que implican que los Alpes, por ejemplo, o en Suiza, que es un país muy desarrollado, tenga que ver eso, porque el futuro de Suiza va a ser diferente. Muy bien, muchísimas gracias. Darío. Darío Tromboto, entonces, del